Doble su cabeza conmigo. Vamos a orar. Señor, gracias, porque ahora podemos ir a tu palabra, escuchar de ella. Señor, esto es parte de nuestro culto, porque no es meramente escucharla, es procesar esto que tú nos vas a decir y después ponerlo en práctica. Así que esto sigue siendo nuestro culto racional a ti en el día de hoy. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo que en estas últimas 3 o 4 semanas en la historia de nuestra nación, una vez más hemos sido sacudidos por eventos, escenas, detalles que nos conmueven, ¿verdad? Nos entristecen. Y cuando vemos escenas como esta en Texas, donde 20 y pico, creo, 21 niños murieron hace 2 o 3 semanas atrás, nuestro corazón se conmueve. Yo no sé usted, pero esto me entristece a mí. Me agobia. Y unos días después vimos otra situación en una clínica en Oklahoma, donde también una persona decidió resolver. No sé ni cómo expresarlo o explicarlo. Y comienzan, yo creo, a correr por nuestras mentes esas preguntas que nos hacemos, o yo me las hago. ¿Cuándo termina esto? ¿Cómo es que somos capaces de hacer algo parecido? Yo creo que uno siente dolor. Uno siente una cierta incertidumbre, ¿verdad? Un estar intranquilo, una falta de seguridad. Por otro lado, uno se indigna, yo me indigno, cuando veo cómo nuestros medios de noticias empiezan a usar esto para propagar su propio mensaje, para establecer otro programa. Y mientras los familiares de las personas que han muerto hacen preparaciones para sus funerales y sus entierros, la prensa hace otro tipo de presentación. Y yo me indigno, yo no sé ustedes. ¿Usted les molesta esto? Yo estaba esta semana en la escuela esperando a mis nietos, que fui a buscarlo con Laura, y estaba sentado afuera, y ellos, o algunos de ellos, estaban corriendo en el patio porque era el último día, y yo me puse a pensar en ese momento, ¿verdad? A mirar cada carro que se estacionaba a mi lado o pasaba por el frente, a pensar, ¿y qué yo hago si yo veo que sale una persona armado? Porque mi nietecito está jugando en el patio, afuera. Mi nieta está adentro. Yo corro, me le tiro encima, grito, llamo por teléfono. Y aunque me lo estaba imaginando nada más, ¿verdad? Uno le corre por la mente esa incertidumbre. Y eso me indigna. A mí me enoja eso. Me indigna la crueldad del ser humano. En este caso, en Texas, un joven, un muchacho de 18 años, cuyo nombre irónicamente es Salvador, que sale a destruir ese día premeditadamente, con alevosía. Primero trata de matar a su abuela y después sale y mata a una serie de niños, un grupo de niños y maestros completamente indefensos. A mí me indigna que vivamos en un sistema el cual protege el derecho de todos a costo de la vida de algunos. No porque el derecho sea malo en sí, sino porque el ser humano es cruel, es malvado y daña todo lo bueno. Yo siento indignación de que esto sigue sucediendo y nosotros somos incapaces como cultura y sociedad de hacer algo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Cada vez que sucede una de estas cosas, ¿qué hacemos? Nos preocupamos, hablamos, los políticos hacen su campaña, sus cosas, ¿y qué sucede al final? Nada. Eso me indigna a mí. Siguen las situaciones como la guerra en Ucrania, ya eso no está en la noticia, ¿verdad que no? La muerte de estos muchachos en Texas ya no está en la noticia. Lo que sucedió en Tulsa, Oklahoma, ya no está en la noticia. Por un día o dos fue noticia.
Por un día o dos fue noticia que 4 jóvenes aquí en la ciudad de Providence murieron en un carro accidente automovilístico. 2 de esos jóvenes eran primas de una persona que nosotros conocemos muy bien, de Michael Nina, que ha venido a nuestra iglesia, que trabajó por muchos años con Neighborhood Health Plan, que hizo que nosotros recibiéramos donaciones de esa organización. Ya eso no está en la noticia. Yo siento indignación. ¿Usted se indigna o soy yo nada más? Indignación por la condición de un mundo perdido, una sociedad, una cultura que le da la espalda a Dios, que abiertamente le menea el puño a Dios. Ahora, yo también les confieso que si no fuera que yo lo estoy diciendo ahora, quizás yo también me hubiese olvidado. Porque estas noticias son difíciles de mantener en la mente, ¿verdad? Quizás uno, para proteger sus sentimientos, los empieza a echar atrás. Porque cada día trae su afán, ¿verdad? Cada día trae su problema y yo tengo que seguir viviendo, yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir moviéndome. Pero ahora que recuerdo esto y se los menciono, yo siento indignación. Me enoja esto. Y la pregunta es, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Qué debemos hacer como cristianos cuando vemos el mundo, la sociedad, la cultura que nos rodea y vemos cómo ella le da la espalda a Dios? Como cada vez más y más viola abiertamente los valores bíblicos que nosotros consideramos importantes. ¿Qué hacemos? ¿Qué ha hecho la iglesia? ¿Y qué hace a veces la iglesia en situaciones como esta? Orar quizás. A veces la iglesia se refugia en su santuario, literal y espiritualmente. Nos trancamos aquí adentro porque aquí nos sentimos un poquito más seguros. Cuando estamos rodeados de personas que sienten igual que nosotros o que quizás tienen los mismos valores, nos sentimos un poquito más seguros. ¿Y quién no entraría aquí al santuario literal y físico y espiritual de la iglesia? A veces la iglesia arremete, menea su dedo en contra de la situación, en contra de la sociedad, en contra de su mundo físico y el mundo espiritual en el cual vive. Pero a veces terminamos pareciéndonos a los políticos, que nos paramos en una plataforma para criticar y menear el dedo, pero tampoco no hacemos nada. Y a veces la iglesia proclama la buena noticia de salvación, pero no con un mensaje de esperanza, no con un mensaje que transforma, sino para criticar con un mensaje de juicio y de condenación. Y es verdad que la buena noticia es buena noticia porque es un mensaje que condena. ¿Verdad que sí? Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna y el que no cree tiene muerte eterna. Así que sí, pudiéramos usar el mensaje de la buena noticia como un mensaje con el cual arremeter en contra de la cultura. Pero hay otra alternativa. Hay otra manera de enfrentar esto. Y la iglesia a la cual somos tú y yo. Diga tú y yo. Mira a alguien que está cerca de ti y dile, tú y yo somos la iglesia. Díselo. Tenemos otra alternativa. Y no se parece a ninguna de las dos que hemos visto. No es aislarnos, trancarnos en nuestro santuario. No es simplemente levantar la voz y menear el dedo en contra de la cultura. Hay otra. Y yo la quiero compartir con ustedes. Porque la encontramos en el libro de los Hechos donde estamos estudiando. Y por eso, paréntesis, es que predicamos en serie. Porque primero es una buena manera de ir por toda la Biblia, ¿verdad? Pero también la Biblia tiene una manera espectacular de ser bien relevante cada vez que tú la lees. No pierdas la oportunidad que tú tienes de leer la palabra de Dios constantemente. Porque Dios te habla y algo que fue escrito miles de años atrás en ciertos casos, ¿verdad? Cientos de años atrás en otros, todavía es relevante hoy día. Como si fuese hoy que Dios hubiese dicho lo que nosotros vamos a leer.
Así que vaya conmigo al libro de los Hechos y vamos a leer juntos en el capítulo 17. Porque hay otra alternativa a cómo enfrentar la sociedad que nos indigna, que nos inquieta, que nos molesta. Pero antes de leer, ¿a dónde dejamos a nuestros héroes? ¿Se acuerdan? Digan, sí, pastor, nos acordamos. No les voy a preguntar. Lo dejamos en el libro de los Hechos, quizás dice alguien, ¿verdad? Dejamos a nuestros héroes, que ya no son el Dream Team, porque han sido separados. Ya no son un equipo, anda un grupo por allí y otro por acá por las circunstancias. Salieron de Filipos huyendo, fueron a Tesalónica. Salieron de Tesalónica huyendo, fueron a Berea. Ahí se le cambió el plan de Pablo de ir a Roma. Tuvo que, en vez de ir al oeste, ir al sur. Tuvo un poquito de éxito en Berea, pero tuvo que salir huyendo de ahí también. Y no solamente salió huyendo, sino que se tuvieron que separar. Y Pablo va a terminar en una ciudad en Grecia que se llama Atenas, que existe hasta el día de hoy, ¿verdad? Mientras que Silas, Timoteo y Lucas probablemente se quedan en Berea y son separados. Y quizás nos volvemos a hacer la pregunta que nos hicimos, ¿y qué era lo que estaba haciendo Dios? ¿Usted no se pregunta eso de vez en cuando las cosas no le salen como usted quiere? Digan sí, pastor. ¿Qué está haciendo Dios a veces que yo no lo entiendo? Y dijimos, sí, cuando tú proclamas, cuando tú vives el evangelio, cuando tú vives tu vida como creyente, vas a tener conflicto, vas a tener dificultad con la sociedad, con el mundo que te rodea. Dijimos que ese conflicto, ese mensaje también es el método que Dios usa para compartir este mensaje de tal manera que personas sean transformadas. ¿Alguien puede bajar el micrófono un poquito? También dijimos que tenemos que buscar cada oportunidad que Dios nos da en fe y en obediencia. Que seguir y vivir este modelo que Dios nos ha dado, esta vida cristiana que vivimos, lo tenemos que hacer por fe y por obediencia, no necesariamente porque entiendo. ¿Ustedes me captan la idea? Porque nosotros queremos entender a Dios para creerle a Dios. ¿Verdad que sí o soy yo nada más? Queremos que las cosas se nos alineen de la manera en que yo entiendo. Si a mí me gusta planificar, queremos que Dios planifique conmigo. Después que ya yo he hecho mi plan, Él venga y lo apruebe, ¿verdad? Si soy el tipo de persona que hago y después invento y después planifico, quiero que Dios también me acepte mi locura y siga para adelante conmigo. Queremos entender las cosas y a veces Dios dice, no es como tú dices. Yo voy a hacer algo un poquito diferente. Así que tenemos que obedecer. Tiene que haber fe y tiene que haber obediencia en el plan de Dios, aunque yo no lo entienda. Dijimos eso, así que usted se puede imaginar a Pablo en Atenas haciéndose quizás esa pregunta. No voy para Roma, estoy solo, mis compañeros están en otro sitio. A cada ciudad que llego, tengo que salir huyendo. Y así llegamos al pasaje de hoy. Así que abra su Biblia conmigo, capítulo 17 del libro de los Hechos, el versículo 16 en adelante. Lo voy a proyectar en su pantalla, está en la versión Nueva Traducción Viviente. Hechos 17, versículo 16 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿y qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Y otros decían, parece que predica de dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata.
Y cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atena, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, dígame. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, diga pero ahora conmigo. Ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Y cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Y con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes, dígame. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Esta es la palabra de Dios. Yo me imagino a Pablo caminando por las calles de Atenas, observando la idolatría, observando la vida que llevaban los atenienses. Me imagino a Pablo y su espíritu incomodándose. Quizás pensaba, aquí estoy yo, sirviendo al verdadero y único Dios, y por cierto, con mucho sufrimiento, ¿verdad? Y mucha aflicción. Y esta gente, esta ciudad, adora a todo menos al verdadero Dios. Y Lucas nos dice que se indignó profundamente. La Nueva Versión Internacional dice, le dolió en el alma. Y la Reina Valera dice, su espíritu se enardecía. Así que la condición espiritual de esta ciudad causó una reacción en Pablo. ¿Ustedes lo creen? Y más todavía cuando Pablo está pensando al analizar esto, que Atenas es la ciudad principal del mundo griego. Es como el Nueva York. Ahí es el centro de la cultura, el centro de lo mejor que hay. Si así están los atenienses, quizás pensó Pablo, ¿qué pudiéramos esperar del resto del mundo griego? Y Pablo se encuentra con dos grupos de filósofos, los epicúreos, que eran los filósofos de la gente alta, de la gente de la clase educada. Eran deístas. ¿Usted sabe lo que es un deísta? Es alguien que cree en un tipo de Dios,
pero un Dios separado de su creación. Un Dios que suelta el mundo y arréglense ustedes como mejores puedan. Ellos creían en sus dioses, muchos, y sus dioses tenían que ser una estrella o un planeta o un árbol, algo físico que se pudiera ver. Los epicúreos eran los filósofos los estoicos eran los filósofos que estaban en contra de los epicúreos. Mientras que los epicúreos, lo que más perseguían era el placer, la comodidad. Yo creo que quizás nosotros sufrimos un poquito de ser epicúreos. Porque buscamos lo más tranquilo, no nos gusta el estrés, queremos vivir, ¿verdad?, cómodos. Si tenemos un carro, queremos un carrito más grande. Si tenemos una casa de 2 habitaciones, queremos una de 3. Queremos estar tranquilos. ¿Sí o no? Quizás algunos epicúreos aquí. Los estoicos eran el grupo opuesto. Tenían una filosofía que decía que uno debe sufrir lo que le venga, sin cambiar de figura. Y nosotros usamos esa expresión hoy. Esa persona es estoica, ¿verdad? Cuando hablamos de alguien que parece que no le importa nada. Puede que esté explotándose por dentro, pero por fuera sigue muy abotonado y muy encorbatado. Ustedes pueden imaginarse cuando Pablo hablaba con esta gente y les compartía este mensaje que él les mencionó aquí. ¿Cómo se sentía en su corazón? ¿Ustedes se lo pueden imaginar? ¿Ustedes pueden pensar lo que Pablo pensaba cuando él miraba la manera en que esta gente se movía? ¿La manera en que esta gente pensaba? Lucas nos dice que razonaba en la sinagoga, pero no nos dice que nadie se convirtió allí. Es posible que se convirtió, algún judío creyó en Jesús como el Mesías, pero Lucas no lo menciona. Y quizás pudiéramos excusar aún a Pablo, creo yo, ¿verdad? Si él se hubiese sentido indignado y molesto y hubiese dicho, me voy. Me voy de regreso a mi Antioquía. Allí hay una iglesia que ayuna, que ora, que envía, que ofrenda, que canta, que tiene un tremendo equipo de adoración. Allí hay un buen pastor, allí yo me voy a sentar tranquilo por un tiempo, porque donde quiera que voy las cosas no me salen bien. Y estoy en Atenas y mira esta gente, mira esta sociedad, prefiero irme de aquí. ¿Ustedes creen que Pablo pudo haber pensado así? ¿Hubiésemos quizás nosotros pensado así? Y Lucas dice que Pablo estaba indignado. Pero lo que Pablo va a hacer es la manera que yo quiero que usted preste atención hoy. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando enfrentamos una cultura, una sociedad, un mundo que es ajeno a lo nuestro? Pablo va a hacer algo que va a ser un ejemplo para nosotros. Y yo quiero que usted lo vea conmigo. Porque ¿qué es lo que Pablo hace? ¿Y qué es lo que el creyente debe hacer? Miren, el creyente se indigna, debe indignarse al ver la condición pecaminosa del mundo que le rodea. ¿A usted le molesta nuestra cultura y su pecado? ¿Se indigna? ¿Usted se enoja? ¿O usted dice que se los lleve? ¿Quién lo trajo? ¿Que sufran lo que se merecen? Saben, debemos sentir indignación. Debemos sentirnos incómodos. Debemos sentirnos enojados con lo que vemos. Debemos de sentir un deseo fuerte de resistir eso. Pero esa indignación que Pablo siente no lo lleva a aislarse. No lo lleva a criticar a nadie. Es todo lo contrario. ¿A qué lo lleva? Lo lleva a compartir el mensaje de la buena noticia en medio de esa cultura. Dice Lucas que Pablo salía todos los días e iba a la plaza pública a discutir con estos epicúreos y estos estoicos y estas otras personas. E iba a la sinagoga varias veces, porque lo dice en plural. Así que estuvo varias semanas en Atenas haciendo esto. Mis queridos hermanos, cuando nosotros enfrentamos
la situación del mundo que nos rodea, no podemos salir corriendo. No podemos entrar en la iglesia y cerrar las puertas. Tenemos que aprovechar esa oportunidad para ministrar a ese mundo, no para rechazar a ese mundo. Así que el creyente se indigna. Diga, se indigna conmigo. Porque mira, si a ti no te molesta el mundo en el cual estamos viviendo, hay algo mal en tu vida. El dolor de la sociedad debe ser tu dolor. El sufrimiento de la gente allá afuera debe ser tu sufrimiento también. Jesús, cuando veía a las multitudes, dice la Biblia, que sentía compasión de ellos. Y por eso tantos milagros en la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús, que eran simplemente para bendecir a personas que estaban hambrientas, que estaban endemoniadas, que estaban cautivas, que estaban enfermas, que estaban aisladas de su propia sociedad. Nosotros debemos sentir indignación, pero no para aislarnos del mundo, sino para ser sal y luz en medio de ella. ¿De qué sirve la sal en tu casa si la tienes en la gaveta donde tú pones tus especies? ¿De qué sirve? De nada. Lo único que hace es tomar espacio ahí. La sal solamente funciona si tú la sacas. Y con mucho cuidado para que no te cambie la presión. Tú echas un poquito y salas tu comida, ¿verdad que sí? ¿Y de qué te vale tener electricidad en su casa si tú nunca prendes la luz? Si tú nunca enciendes un bombillo para brillar. Nosotros debemos meternos, diga meternos en la sociedad, dígalo, para hacer sal y luz en medio de ella. Eso fue lo que hizo Pablo. Indignado, pero compartiendo el mensaje de la buena noticia. Miren, es mucho más fácil, se los confieso, es mucho más fácil ignorar el mundo en el cual vivimos. ¿Verdad que sí? Yo tengo mi oasis en mi casa. Allí mi esposa, mi hijo y mis nietos cuando están ahí están casi siempre de acuerdo conmigo. Nos tratamos bien, nos queremos, hacemos cosas que nos gustan, cerramos la puerta, estamos seguros. Nos montamos en el carro y venimos 9, 10 minutos, llegamos aquí, ¿verdad? Entramos aquí, aquí estamos, ¿qué? Seguros. Es mucho más fácil vivir así que decir no. Yo voy a meterme en el mundo que me rodea, que quizás es tu vecino, quizás es tu propia casa, donde hay personas que no comparten este mensaje contigo. Y decir, yo quiero ser sal y yo quiero ser luz. Porque la iglesia a veces se concentra en decir, ay, solamente ven ya Jesús. Ven ya, ¿verdad? Esperar que Jesús venga. Pero mientras Jesús viene, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros somos sal y nosotros somos luz en el mundo que nos rodea. Ahora, ¿cuándo es que tenemos que hacer esto? Cuando tengamos una oportunidad, cuando se nos presente algo. Yo quiero que usted note que este pasaje, si se acuerdan lo que leímos, fue largo y hace tiempo, ¿verdad? Pero se lo voy a recordar. Dice que Pablo andaba en la plaza pública, ¿cuándo? Todos los días. Que iba a la sinagoga en el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. Si está en plural, quiere decir que por lo menos fue 2 veces. Así que 2 semanas. Pablo no estaba sentado en donde quiera que él estaba hospedado, yo no sé, diciendo lo que quizás hubiese dicho yo. Estoy solo aquí en Atenas. Mi compañero Silas está por allá en Berea. Lucas, yo no sé por dónde está. Timoteo está con Silas. Estoy solo, yo voy a esperar. Quizás lo más sabio es, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y esperamos que lleguen mis compañeros para entonces los 4 volver al ministerio. ¿Fue eso lo que hizo Pablo? No. Se metió en la sinagoga, se metió en la plaza pública. ¿Qué es lo que el creyente hace entonces? ¿Qué hizo Pablo? El creyente aprovecha, diga aprovecha conmigo. Aprovecha cada oportunidad para compartir su fe, no importando las circunstancias. Y yo quiero que usted entienda que no es cada oportunidad que se me presenta. Pablo creó sus oportunidades. Diga, creó conmigo. ¿Usted lo ve ahí? Él estaba sentado esperando que alguien le pasara por el frente. No.
Pablo dijo, yo voy a ir a la sinagoga a compartir este mensaje con los judíos, a ver si aceptan al Mesías. Yo voy a ir a la plaza pública, voy a tener que discutir con estos epicúreos, estoicos y sabe Dios qué otro grupo filosófico. Va a terminar frente al concilio supremo de la ciudad, que era un grupo que podía ejercer condena sobre él. Y por cierto, esta expresión que está al final del versículo 18, parece que habla de dioses extranjeros. Nosotros leemos eso, pero en el tiempo de Pablo, en Atenas, esa acusación tenía una condena de muerte. ¿Sabían ustedes eso? Si no lo saben ahora. Porque 400 años antes, el gran filósofo Sócrates, ¿usted se acuerda de la filosofía si la tomó en la escuela? Sócrates, el padre de la filosofía casi, ¿verdad? Fue ejecutado en Atenas precisamente porque lo acusaron ¿de qué? De que predicaba de dioses extranjeros. Porque es lo que le decía a la juventud, ustedes tienen que pensar. Y lo establecido dijo, no, este hombre no nos gusta. Y lo acusaron de predicar de dioses extranjeros. Y le dieron una opción. O te matas o te matamos. Una condena de muerte. ¿Y qué decidió Sócrates? ¿Ustedes conocen la historia? Tomó un veneno. Se suicidó. Porque rehusó apelar a las leyes. Si yo digo, ustedes no entienden. El punto es este, que cuando Pablo escucha esa frase, Pablo sabe el riesgo por el cual él está corriendo. ¿Y eso lo detuvo? ¿Se fue? ¿Buscó un abogado? ¿Esperó a sus compañeros? No. Siguió predicando en cada oportunidad que tenía, porque el creyente busca, diga busca conmigo, y crea, diga crea, las oportunidades para compartir su fe. No espere sentado en el balcón de su casa que alguien le pase por ahí, y quien le pase por ahí usted le diga, ¡hoy, ¿cómo está? No, usted va a salir a buscar las oportunidades mientras usted va por la vida. Cuando usted va al supermercado, esa es una oportunidad de tener una conversación con alguien. Amén. No seamos tan americanos. Los americanos no se hablan en la calle, ¿verdad? No. Por eso a mí me gusta ir al sur. Primero porque paseo con mi hijo y vemos algunos juegos de pelota, como hice hace 2 o 3 semanas atrás. Pero la gente es diferente. Tú saludas a la gente y te saludan para atrás. ¿Verdad? Y si tú le pones un acentito del sur, más todavía, hey, how y'all doing? Oh, we're doing fine, how are you? Y te hace mejor amigo de medio mundo. Aquí no, aquí la gente anda como si estuviesen aterrorizadas. Y quizás con razón, porque uno no sabe qué maldad le pueden hacer. Pero nosotros tenemos que ser como Pablo. Tenemos que buscar y crear las oportunidades. Y la pregunta que yo te hago es, ¿cuán intencional somos en hacer eso? ¿Somos intencionales en buscar esas oportunidades o decimos, ¿sabe qué? Si hablo de Cristo me van a acusar, me van a tildar de ser irrelevante o de ser una persona que no tolero? No es fácil ser cristiano en el día de hoy. ¿Usted cree que es fácil? La respuesta correcta es no. Diga no. Okay. Por si acaso, ¿usted cree que es fácil? Déjenme saber. Para ver cómo es que usted lo hace. Porque déjenme decirle que si usted es fiel a lo que Dios enseña y lo que Pablo nos enseña, si usted es fiel a su fe, usted va a tener conflictos con la sociedad que le rodea. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que usted tiene que buscar oportunidades porque no es fácil. Y podemos viajar por debajo del radar, ¿verdad? Escondidos. O podemos ser personas que decimos no. En cada oportunidad que yo tenga, yo voy a compartir el mensaje de la buena noticia. Hay una última cosa que yo quiero compartir con ustedes. Y está en la manera en que Pablo comparte este mensaje cuando predica. Yo quiero que ustedes lo noten conmigo. Y es importante que nosotros aprendamos esto, pero tenemos que hacerlo exactamente de la manera que lo hizo Pablo. Tenemos que hacer algo que él hizo, pero tenemos que hacerlo exactamente como él lo hizo.
¿Y qué fue lo que hizo Pablo? ¿Y qué es lo que hace el creyente? Miren, el creyente adapta, diga adapta conmigo, el mensaje a su audiencia sin cambiar su esencia. El creyente adapta el mensaje a su audiencia sin cambiar la esencia de ese mensaje. Los atenienses tienen un altar a un Dios desconocido, de ese Dios es que Pablo les va a hablar. Los atenienses les gusta discutir filosofía e ideas nuevas en la plaza. ¿A dónde se va a meter Pablo? En la plaza, a discutir ideas con ellos. Los atenienses les gusta la poesía. Pues Pablo les va a citar a Epiménides, uno de sus poetas, esa frase que está ahí. Pero miren, en cada una de estas adaptaciones, en cada uno de estos mensajes, esta adaptación que Pablo hace, el mensaje de la buena noticia sigue siendo el mismo. La esencia del mensaje de Dios no cambia. El mensaje del evangelio no cambia. Lo adaptamos a nuestra audiencia, lo adaptamos a nuestra cultura, lo adaptamos a la circunstancia, pero no cambiamos el mensaje. Y si usted lee lo que Pablo dice que ese Dios que ustedes adoran sin saber quién es, ese es el Dios del quien yo hablo. Y ese es el Dios que creó todo. Es el Dios que no tiene necesidad de nada, es autosuficiente. Es un Dios que demanda arrepentimiento, así que no es teísta. Dios demanda del ser humano algo, espera una respuesta. Porque si no hay un juicio futuro, y ese juicio solamente tiene una respuesta, una manera de salir de él, y es por la persona, el hombre, de quien ese Dios habló. ¿Y quién es ese hombre? Jesús, quien Dios resucitó de los muertos. Nuestro mensaje sigue siendo el mismo, aunque se lo estemos cantando de otra manera a la gente, aunque se lo estemos diciendo citando sus propios poetas. El mensaje tiene que ser adaptado, pero no diluido. Tiene que ser adaptado, pero no cambiado. Es importante que entendamos esto. Miren, cuando yo estaba en high school, hace mucho tiempo de eso, fui un año a una escuela en Canadá. Mi hermano estaba en un seminario que estaba ahí y yo fui a la escuela superior. Era una escuela bien estricta. Bien estricta. Digan estricta conmigo. Ahí no, me cepillaron mi afro que tenía, me lo pusieron bajitito así. No se podía cantar, no se podía hacer nada, no se podía mirar a una muchacha, no se podía hablar con una... Nada, era bien estricta. Y en una vez escuché una conferencia de un músico que nos dijo cuál era la música cristiana y cuál no. Y él lo explicó de esta manera. La música bíblica es la música que tiene un compás de 4x4 y su acento está en el primer golpe. Estad por Cristo firmes, soldados de... ¿verdad? Esa es la música bíblica. Al contrario del pop o del rock, que tiene su acento en la segunda y la cuarta golpe. Quizá ustedes no se dan cuenta. Pero hoy nosotros cantamos, mereces tú la gloria. ¿Lo quieren cantar conmigo otra vez? Mereces tú la gloria. El golpe está en el segundo y en el cuarto compás. Y este hombre dijo, la música bíblica no es esa. Y así descartó, echó a un lado toda la música que todos nosotros los jóvenes estábamos escuchando cristiana en ese día. E imagínense si hubiese ido a mi iglesia donde yo estaba en Brooklyn, en Manhattan en aquel entonces, o si hubiese venido aquí. ¿Y cuál es el punto? Que con su mensaje de que la música debe ser bíblica, aisló, echó a un lado una generación entera, en vez de decir, hay música que no debemos escuchar, porque por cierto, hay música que nosotros los creyentes no debemos escuchar. Díganme conmigo. ¿Por qué? Por sus letras.
por lo que nos dice o por lo que su ritmo nos anima a hacer. Porque nosotros cantamos música aquí con ritmo de salsa, ¿verdad? No muy bien. Y con ritmo de merengue, no muy bien tampoco. Pero la idea no es que usted salga corriendo por los pasillos a bailar, ¿verdad que no? Estamos usando un sistema porque es nuestra cultura. Pero el mensaje que predicamos, el mensaje que compartimos sigue siendo el mismo. Es el mensaje de Jesucristo, Jesucristo y Jesucristo solamente. El mensaje de la buena noticia tiene que ser siempre, tiene que ser adaptado, pero nunca, diga nunca conmigo, nunca debe ser cambiado en su esencia. ¿Qué sientes tú cuando ves la condición de nuestro mundo, nuestra cultura, nuestra sociedad? Cuando tú te das cuenta lo alejado que está nuestro mundo de Dios, lo intencional que es en alejarse, ¿qué tú sientes? Cuando tú envías tus niños a la escuela, ¿qué tú sientes? ¿Qué le van a enseñar? Cuando tú ves que los valores que te inculcaron tus padres o tus abuelos ya no son los mismos que tus hijos están recibiendo en la escuela o en su medio ambiente, ¿qué tú sientes? Yo siento tristeza. A veces siento pánico. Pánico por mis nietos, ¿verdad? Por mis hijos grandes ya lo que aprendieron lo van a aprender. O la manera en que fueron criados ya están formados, ¿verdad? Pero mis nietecitos, 5 años y 7 años, quizás nietecitos que usted tiene, o hijos pequeños, o muchachos que están en high school o en middle school. Yo siento tristeza, a veces pánico, a veces me indigno, me enojo, ¿verdad que sí? Quisiera a veces hacer como hicieron Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? En una ocasión, andando ellos por Samaria, el pueblito donde pasaron, rechazó a Jesús, rechazó el mensaje de Jesús. Y Juan y el otro, su hermano Jacobo, le dijeron a Jesús, ¿tú quieres que oremos para que llueva fuego del cielo y los calcine a todos aquí? Y Jesús dijo, quizás en este momento no. Y les puso un apodo, los Boanerges, los hijos del trueno. A veces nosotros queremos hacer caer fuego del cielo. Digan que sí conmigo si usted lo cree. Y si usted no lo admite en el día de hoy, porque no se atreve, nos molesta. Y yo a veces quiero hacer caer fuego del cielo. Y yo creo que usted debe estar en el día de hoy como Pablo, usted debe estar indignado en el día de hoy. ¿Pero para qué? Para ser sal y luz en medio de esa cultura. Para aprovechar y crear oportunidades. Para traer el mensaje transformador del Evangelio. Porque esta cultura no la va a cambiar las leyes. Nuestro Congreso no nos va a ayudar. Son parte del problema, creo. Gracias, hermano, ¿verdad? Lo único que va a transformar al ser humano es el poder de la buena noticia que predica que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el ser humano. Aprovechamos y adaptamos nuestro mensaje a la cultura, al contexto, al grupo que esté al frente nuestro, pero nunca cambiamos el mensaje. Nuestro mensaje es Jesucristo. Saben, Jesús lo hizo. Vuelva y lea los evangelios para que usted vea si Jesús adaptaba su mensaje o no, pero siempre era el mismo. Vaya y léalo. Vaya y lea la manera en que él habló con los fariseos y compárelo con la manera en que habló con la gente,
para ver si Jesús adaptaba su mensaje o no. Pablo adaptó su mensaje, pero no lo cambió. Predicó de Jesucristo. Yo quiero que tú dobles tu cabeza conmigo. Yo quiero orar para terminar. Pudiéramos hacer una oración por nuestra nación en este momento, ¿verdad? Que sigue fracturada, dividida, hostil de un grupo a otro, y las cosas siguen iguales. Y que en esa indignación es mi oración en el día de hoy. Nosotros decidamos ser sal y luz. Decidamos aprovechar. Decidamos adaptar nuestro mensaje a nuestra audiencia para que lo escuche. Señor, en el nombre de Jesús, estamos aquí. Señor, sí, en este momento, nosotros decimos, oh Dios, ten misericordia de nuestro país. Consuela a aquellos que lloran en el día de hoy. Señor, te rogamos por tu misericordia que cuides a nuestros niños. Ya muchos de ellos han salido de la escuela, pero en septiembre vuelven, al final de agosto vuelven. Vuelve la angustia, vuelve la inquietud. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nuestros hijitos, nuestros hijos, nuestros nietos. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a meternos en esa sociedad para ser sal y luz, para proclamar el mensaje que transforma. Danos valor, Señor, como Pablo, para atrevernos a ser creyentes en la plaza pública y no solamente aquí en la iglesia. Y oramos esto en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros. En el glorioso nombre de Jesús, de quien predicamos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Póngase de pie conmigo.